Escuchas Conversaciones sin Pauta. Diálogos urgentes sobre el país que tenemos y el que queremos tener. Un podcast de Pauta 100.5 con Claudia Álamo. Del otro lado de la frontera vive uno de los nuestros, un chileno que partió de niño a vivir en Argentina y que con los años se ha convertido en una de las voces, en una de las plumas más agudas de la escena periodística trasandina. Cristian Alarcón, periodista, escritor, performático. Como escritor ganó el premio Alfaguara en el 2022 con su libro El Tercer Paraíso. Pero Alarcón ha incursionado también en el mundo del periodismo de investigación, en el mundo de un periodismo que se abre a nuevos lenguajes, dirige la revista Anfibia y desde donde ha desarrollado también el laboratorio de periodismo performático. De ahí que el salto de este periodista, de este escritor, a la dramaturgia no demoró en llegar. Su obra Testosterona fue aclamada en Buenos Aires y ahí Alarcón descorre también el velo de su propia historia. Conversar es escucharnos. Esto es Conversaciones sin Pauta. Cristian Alarcón, el honor de tenerte en estas Conversaciones sin Pauta, porque la verdad es que cuando yo miraba tu trayectoria es impresionante la cantidad de caminos y rutas que vas tomando. Me imagino que también eso debe ser muy agotador, ¿o no? Sí, el laberinto. El laberinto vital que hoy nos tiene acá. Bueno, gracias por el encuentro. Nos debíamos esta conversación que inició hace muchos años, así que estoy muy contento de estar en este estudio y de estar con ustedes. Claro, la migración inicial del 75 al irnos de la Unión, esa pequeñísima ciudad hermosa del sur de Chile donde yo nací, a una Argentina que pronto también sufrió la dictadura. O sea, nosotros fuimos de Guatemala a Guatepeor porque nos fuimos en el 75 de acá y en el 76 allá llegó también el gobierno militar. Pero yo más que exiliado digo que soy un migrante, un niño migrante. Fui un niño migrante y esa condición atraviesa casi, te diría, todo lo que sigo haciendo hoy después de casi 50 años. ¿Sí? ¿Tú sientes que sigue siendo un ave de paso? Que va mutando y... Yo creo que más que un ave de paso podríamos hablar como de una especie de caminador en tránsito, como de la idea de que uno, a pesar de que tiene sus bases echadas... De un nómade, hay un hombres azules del desierto. Necesidad de experimentar cosas distintas a medida que van pasando los años. No me puedo quedar estacionado. Eso me pasa, ¿no? Y también la memoria de ese cuerpo migrante. Quien haya dejado su tierra me entenderá. Porque más allá de lo feliz que uno puede ser en la tierra que eligió, siempre está tirando la tierra original y siempre está esa sensación de haber sido alguien que no tenía un lugar, ¿no? Como ese no lugar del llegar por primera vez a la gran ciudad del que viene de las regiones, ¿no? Pero a mí cuando uno te observa tu trayectoria y tu trabajo, Cristian Alarcón, tú tienes forma, tono, proceso de pensamiento, conceptualización muy argentino, sumamente argentino, mucho más que chileno, sin ninguna duda. Sin embargo, tu libro, El Tercer Paraíso, te remonta a tu infancia en Chile, te lleva a tu infancia en Chile. Tu obra, Testosterona, en la que tú mismo eres el actor, también te lleva a tu infancia. Entonces digo, hay como una revisión también de este camino, ¿no? De este caminante que dices tú que eres, pero también como que se sentó en una piedra un poco como a repensarse. Sí, hay algo de la autorreflexión crítica que ocurre, yo creo que después de determinada edad. Yo escribí sobre otros migrantes. Yo escribí sobre pibes chorros, en Cuando me muera quiero que me toquen cumbia, y pasé 3 años con los jóvenes ladrones en los barrios de Buenos Aires para construir la historia de un Robin Hood, y después 6 años o más con los narcotraficantes peruanos que crean localidad allí donde van. Los peruanos, tú sabes que son como Little Limas, ¿no? Son capaces de reconstruir sus condiciones locales en Japón o en Argentina o en Chile o en cualquier parte, y ahí pasé 6 años en esa historia. Demoré mucho en llegar a la mía propia.
Y creo que lo pude hacer después de un proceso de sanación vinculado al psicoanálisis. Quizás lo más argentino que tengo, Claudia, sea mi condición de psicoanalizado. Son ya 30 no años, claro, en un diván con una psicoanalista lacaniana, o como dice ella, post-lacaniana. Entonces, esa aportación de una identidad migrante quizás la podemos ver en distintas facetas. Uno, yo creo que uno puede convertirla en algo bueno, porque fue traumático en un momento, pero luego uno puede capitalizarla porque se vuelve un sobreadaptado. Entonces uno Lo cual es un tremendo problema. Sí, porque uno puede estar casi que en cualquier lugar. Y una exigiéndose a sí mismo cualquier respuesta. Pues es que eso tiene me hace... el repertorio de todas las respuestas. Un poco sí, y se aburre de sí mismo porque no se puede sorprender de sí mismo cuando uno se sobreadapta, ¿no? Pero también de fondo está siempre el temor de ser descubierto, ¿no? El impostor. Como el síndrome del impostor que te persigue. Y cuando logras trascender eso, te pasa que, bueno, volvés a sufrir un poco, porque el temor al sufrimiento es a veces bastante traidor. Nos saca de nosotros mismos con tal de no experimentar ciertos dolores. Y a veces la experiencia del dolor psíquico no es necesariamente negativa, porque te lleva a unos niveles de conciencia otros. Me acaba de pasar, estando en Londres, fui a estudiar y a un encuentro de editores de todo el mundo que se hizo allí hace un mes. Y pasé 42 días en Londres y me volví a sentir un migrante. En una ciudad maravillosa, deslumbrante. ¿Por qué la ciudad o el ruido ambiente, por qué te llevó de nuevo a ese lugar? A pesar de que yo estaba en un departamento hermoso, en un barrio divino, sentía la intemperie. La intemperie de ese clima, de esa luz, de esas nubes oscuras que tiene la ciudad de Londres, como todos saben, pero que hasta que uno no las experimenta no se da cuenta de lo que significa. Y de cómo caen. Y de cómo caen sobre uno y de lo que significa un día entero de lluvia. Y la hostilidad del clima se suma a la hostilidad de un país que llevaba 14 años y que ahora, con las últimas elecciones en las que gana nuevamente el laborismo, queda claro. Fueron 14 años de conservadurismo neoliberal. Y eso se nota en el hambre que hay en la calle. En cada boca de cada metro hay 1, 2, 3, 4 personas con un cartel que dice I'm hungry. El hambre convive con el lujo de un modo obsceno. Las distancias son enormes. El sistema de transporte está destruido. Los metros son de lo más cochino, como se dice aquí. Sí. Y se nota el malestar, ¿no? Un profundo malestar que a mí me hizo acordar mucho al Chile de los 80. Es que lo que tú planteas, ya iremos como a la ciudad, dos cosas. Lo primero, cómo los síntomas de muchas sociedades regionales de América Latina, tú me los describes que están pasando en Londres, cuando uno pensaría que en Europa la sintomatología es otra. Uh-huh. Hambre, malestar, probablemente una sensación como de sinsentido, una economía que no te está funcionando para tu cotidiano, etcétera, etcétera. Y lo otro es que tú además vives en Argentina y el fenómeno Milei también está removiendo las maneras de pensarse y de que se está también pensando en la Argentina. Entonces creo que se junta también ahí una mirada desde esa experiencia y que tiene que ver con la entrada como de nuevos modelos políticos y económicos, ¿no? Era fuerte porque yo regresaba de mi escuelita, porque de pronto además esta experiencia de estudiar después de tantos años, yo soy profesor en la Universidad Nacional de La Plata, dirijo una maestría de periodismo narrativo en la Universidad de San Martín y me encanta, creo que lo que más me gusta de todo lo que hago sigue siendo... Que lo que haces es mucho. Docente. Ser docente me reconcilia con el mundo, con mi misión, con mi propio activismo, con mi compromiso político, en fin, pasan muchas cosas ahí. Pero entonces yo abandoné la posición del alumno hace mucho tiempo y volví a estudiar inglés en un intermediate level, un nivel intermedio que superé un poquito gracias al esfuerzo que hice ahí. Pero yo quedaba destruido. A la 1 de la tarde salía del college que quedaba en London Bridge y tenía el placer de caminar junto al río Thames y luego cruzar el bridge del Big Ben para ir a mi casa.
Y esa epifanía que significaba, digamos, el privilegio de transitar ese momento, se terminaba cuando llegaba a mi casa y me tenía que conectar, siendo las 9 de la mañana en Buenos Aires, con mi equipo de editores de Anfibia, e internarme en la realidad argentina hasta las 6, 7 de la tarde. Mi día era larguísimo. Y entonces la ciudad de Londres y esa prueba concreta de los efectos de la injusticia que produce lo neoliberal encarnizado con una población, y este inaugural neoliberalismo argentino que se está llevando puestas todas las garantías mínimas que se habían conseguido a lo largo de décadas, con todos los defectos que tuvieron los gobiernos democráticos anteriores, ¿no? Esta doble sensación era un poco abrumadora, ¿no? Por momentos. Argentina está... Y Buenos Aires específicamente, no he viajado al interior del país en los últimos meses durante Milei. Te puedo hablar de Buenos Aires. Pierde un poco la alegría. Me preguntan los amigos que van a ir a pasear para allá con qué se van a encontrar. Todos se preguntan un poco lo mismo. Y claro, hay un deterioro de la vida en general. Los índices de angustia y depresión aumentaron. Aparentemente el 23% de las personas afectadas por la crisis económica entraron en depresión o ansiedad. La mayoría de ellas mujeres jefas de hogar de clase media. La clase media está siendo empujada hacia la pobreza, está perdiendo las mínimas, los placeres, la carne. El país, asadito. No, es que es muy excepcional ahora comer un asado en Argentina. Es un privilegio de pocos. Se ha llegado en la última semana a una cifra que es que se llegó al consumo menor de los últimos 90 años. Nunca se consumió tan poca carne en Argentina como en este momento. Ahora, Cristian, pero también como contraparte, Milei no baja en las encuestas. Milei no tiene, ha tenido marchas en la calle, pero no tiene marchas como las que han tenido otros mandatarios, que significó su salida. Es decir, algo está pasando en la Argentina también con Milei que sigue teniendo mucho pie en este lago. O sea, ¿qué está pasando ahí? Hay muchas teorías sobre esto. Hay algunas que a mí me parecen más sensatas. Quizás alguna que surgió el día mismo que ganó. Nosotros tuvimos que hablar con una cantidad de pensadores y analistas, y una de ellas me dijo algo que me quedó rebotando hasta hoy. Me dijo, la progresía, que lee Revista Anfibia, por ejemplo, no es consciente de que los excluidos también tienen el derecho a suicidarse. Y cuando ella me lo dijo me resultó muy fuerte, y a partir de ahí yo empecé a pensar, y otros intelectuales argentinos también, el concepto de sufrimiento. Quizás Martín Coan haya puesto sobre la mesa uno muy interesante, que es el de crueldad. ¿Por qué apostamos a un cruel? ¿Por qué votamos a alguien que evidentemente es violento? ¿Por qué se anunció todo lo que está haciendo? Las mayorías siguen pensando que ese es el camino para salir de el agujero oscuro, digamos, en el que el crecimiento se detuvo hace muchos años en la Argentina. Y la decepción de los partidos políticos tradicionales, que es un fenómeno global, la decepción en la democracia en sí misma, digamos, que no alcanzó a dar respuestas más allá de luchar contra la pobreza o la indigencia, pero respuestas creativas en las transformaciones que la gente esperaba. Y sobre todo una especie de enorme identificación con ese Javier Milei, que es un niño golpeado, que es un niño víctima de bullying, que es un loco, que es un monstruo y un loco con el que todos nos podemos identificar, porque cuán locos y cuán monstruosos podemos ser cada uno de nosotros si nos observamos. Y en la identificación está el trauma. El nivel de trauma que hay en nuestras sociedades es altísimo, ¿no? Y yo creo que hay una operación de identificación subjetiva con este liderazgo y con este tipo de personaje. Varias preguntas, Cristian Alarcón. La primera, cuando tú dices, bueno, ¿por qué votamos a un cruel? Yo pregunto, ¿por qué? Te pregunto, la contrapregunta es, ¿por qué votaron a un cruel? ¿Por qué? Y tú me dices, me hablas del maltrato y del trauma, pero ya podemos ir a esa segunda derivada, porque te podría decir, bueno, Menem también representó algo.
Y Cristina Kirchner también representó algo. Digo, una sociedad tan psicoanalizada como la Argentina, uno podría hacerse esta pregunta respecto de todos los mandatarios que ha tenido, de los que han permanecido y aquellos a los que han dejado caer. Y entonces comenzaríamos a patologizarla. A patologizarlo todo. Hay que diagnosticar urgentemente a esta sociedad. Exactamente, exacto. Sí. Bueno, no es una sociedad, digamos, que podamos juzgar sin sus matices y sus contradicciones internas, por una cuestión de clases sociales, por una cuestión de configuraciones ideológicas que son muy distintas las de las ciudades y las de las provincias. Por ejemplo, en este momento Javier Milei, el lugar en el que menos se lo apoya es en la provincia de Buenos Aires, que es donde está el 40% del electorado. Ahí llega solo al 42% del apoyo, mientras que en provincias como Córdoba llega al 56 o 58%. ¿no? Y el apoyo en los jóvenes. Y estos jóvenes que quedaron por fuera del mercado laboral y también por fuera de la educación, porque el deterioro de la Argentina tiene que ver con múltiples frentes, así como se ha deteriorado la salud pública, se ha deteriorado la educación. Y la educación, por más gratuita y pública, no es solo por ser gratuita y pública que llega a ser parte de la vida de las personas. Ya se dejó de encontrar una salida en la educación. Que tengas un título universitario no te significa... Un camino. Claro, ese era el camino que te sacaba y te salvaba y te hacía un trayecto de vida. Entonces, esa fórmula si te alcanzas a comprar una moto o una bicicleta y a tracción a sangre o manejando 12 horas por día consigues los $1.000 que necesitas para no ser pobre, lo haces, ¿no? Y si quieres trabajar 6 y de paso a la tarde te haces un robo pequeñito, ¿no? Participas de alguna treta ilegal, vendes algo ilegal y entonces tu empleo se completa con algo que viene de los mercados ilegales, quizás llegas mejor a fin de mes y te puedes comprar la carne para el asado del fin de semana. En cambio el estúpido, el gil que va a su trabajo todos los días y se conforma con eso, no. Esta división muy argentina entre el vivo y el gil que viene del tango, esta división afecta claramente, digamos, una ética que está rota. Y ahí hay otro concepto, decías, ¿por qué elegimos a un cruel? ¿Lo elegimos por cruel o porque el cruel está roto? ¿Dónde nos identificamos? ¿En su crueldad o en su condición previa, que es una persona rota? La palabra, hay un gran humorista argentino, Lucero, que lo pueden seguir en Instagram, que tiene unos dibujitos donde utiliza los diálogos de WhatsApp de los argentinos y argentinas para hacer humor y se llama Gente Rota. Es muy previo a la existencia de Milei, pero si lo escuchan se van a dar cuenta de lo desopilante que es esta locura generalizada, que yo creo que existe, por supuesto, en todos los países y no es privativa de la Argentina, ¿no? En la concepción de lo roto, no lo roto en términos de lo pobre o lo grosero, digamos, como se puede usar acá, sino lo quebrado, lo disociado, interno. En esa rotura, ¿no? Hay respuestas y hay que profundizar en ese camino, pero es muy difícil. Estás escuchando un podcast original de Radio Pauta 100.5. Ya, y esto tiene una derivada, Cristian Alarcón, y creo que también eso empalma mucho con tu propia trayectoria y no sé si con tu obsesión, pero que producto de todo esto que está pasando, es decir, una reconfiguración del mapa político internacional también avanza acá una nueva cultura. O sea, tú has venido desde Anfibia, de distintos lugares, avanzando con nuevos lenguajes, entrando, ¿no es cierto?, con nuevos códigos. La izquierda sentía que estaba ganando una batalla cultural. Y yo tengo la impresión de que hoy día esa batalla cultural al menos está siendo amenazada, o por lo menos le salieron ¿cómo se dice?, contrincantes al camino. Sí. Y uno ve en el discurso político de Donald Trump, lo estamos viendo en Europa, también Milei, que varios de los avances podrían empezar a retroceder. Es decir, que aquello que sectores del progresismo consideraban que eran triunfos, hoy podrían una ola más conservadora tirarlos abajo. ¿Lo ves? Sí, lo veo claramente y te diría que batalla cultural es un concepto que se le ha regalado a la ultraderecha o a las derechas extremas como la de Javier Milei, ¿no? Es un concepto gramsciano que define otra situación y que es la pelea por el sentido de lo político. En cambio, Milei lo que hace directamente, digamos, es gebeliano, ¿no? Es el ejercicio de una comunicación. Perdona, no hay también cuando uno mira a Cristina, el cansancio que generó el kirchnerismo en la Argentina, que lleva también a Milei, además de la rotura. También falta aquí probablemente la autointrospección
de un sector de un progresismo de una izquierda por respecto de lo que... No, aquí lo que tenemos, y de esto no se salva tampoco el gobierno chileno, con todo lo más cool y progre que puede ser Gabriel Boric al lado de Cristina o al lado de cualquier otro líder de centro izquierda de América Latina, y es lo tremendamente conservadores que son nuestros gobiernos de izquierda para comunicar y para producir sentido. O sea, se han casado con las ideas de los 70 de un modo vergonzoso. O sea, no se han podido actualizar. Bueno, al menos el presidente Boric tiene un gusto musical un poco más amplio, ¿no? Y llega hasta el pop contemporáneo. Pero si uno revisa las matrices estéticas de todos estos discursos, son de un conservadurismo triste. Es decir, acá hay una izquierda que quedó atrás de una sociedad que la habría pasado por encima y un neoliberalismo actual que estaría haciendo sentido. Y que gobierna con el algoritmo. Entonces, la izquierda no entendió la existencia del algoritmo, se niega a comprender los efectos de la inteligencia artificial en la vida de las personas. Va a llegar y va a seguir llegando tarde en la medida que las discusiones en torno a tecnología, creación, no atraviesen sus postulados fundamentales. Porque, digamos, se sigue en un encierro que supuestamente tiene que ver con la economía, en una economía que tampoco tiene tantas alternativas. Y desde el punto de vista de lo cultural, de la apuesta comunicativa, de tu rol en los medios de comunicación, la pregunta no es si es frustrante, porque evidentemente es frustrante para quien ha hecho esto un camino, pero más allá de la frustración, ¿qué salida queda? Porque lo que viene ahora pareciera ser, tú ves que ellos se está levantando una ola más bien conservadora. Así es. Que va a desplazar, y esto no solo acá, esto lo estamos viendo en Europa, lo estamos viendo en Estados Unidos, para qué decir, Argentina, por supuesto. ¿Qué se hace con esa contraofensiva? No, para mí, o sea, viste que yo tengo una especie de... Mi patología es el optimismo. O sea, digamos, tengo... Y lo amo, o sea, yo siempre yo tengo como el lema, yo sufrí mucho cuando era chico, no te sufro gratis más, ¿no? Y me da mucha compasión el que sufre, por eso el tema del sufrimiento para mí lo puedo pensar, lo estoy pensando, en mí, en los demás, en la sociedad. No es un tema fácil, ¿no? Los sociólogos que trabajan el sufrimiento social tienen sus perspectivas, pero quienes tenemos una visión, si querés, más desde las subjetividades, estamos indagando en qué respuestas hay. Y yo creo que hay una respuesta, que es justamente la de que quienes producimos sentido, o sea, quienes construimos narrativa, quienes construimos discursos, quienes repasamos la realidad para generar relatos que son consumidos por nuestras audiencias. Chile tiene Anfibia Chile como quizás uno de los pocos lugares donde te puedes encontrar con grandes historias y grandes analistas que escriben para que comprendas y no te dejan afuera de la película. Argentina con Anfibia quizás hace una experiencia todavía más intensa en la cobertura política. Estamos pensando en España existir como revista cultural. Quizás Chile también se transforme en una revista cultural. ¿Por qué? Porque estamos necesitando tramas que puedan permitir la gestión de nuestros deseos y de nuestros goces. Es decir, ha quedado suspendida de algún modo detrás de la importancia del planeta y sus desastres, detrás de esta mirada distópica y apocalíptica de que todo lo que va a venir va a ser peor, como dice mi madre en mi performance, el fin del mundo, todo puede ser el fin del mundo. En esta mirada uno puede quedar atrapado, y nosotros como comunicadores o como productores de relatos, de narrativas, tenemos el deber de ahondar en un lugar en el que la gente también se pueda sentir reconfortada. Un poquito de luz. Un poquito de luz y un poquito de... De onda. Yo te diría que de deseo, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que queremos además de pagar nuestras deudas? ¿Qué es lo que nos mueve en el levantarnos cada mañana? La familia, los amigos, los vínculos, los afectos, el amor, el sexo, la música, el disfrute, el fanatismo por un equipo de fútbol, o por un cantante, o por alguna disciplina, o por un deporte. ¿Y tú eso, y te lo hago solo en el trayecto Argentina-Chile, lo ves un poco muerto? ¿Lo ves un poco agonizando? ¿Esa conexión con el deseo? No, yo creo que eso es una pulsión vital que muchos llevamos adelante de maneras distintas, pero que no está articulado en lo que podríamos llamar el social media. O sea, esto aparece de maneras muy disruptivas. La cultura ha dejado de ser un tema de cobertura de los medios. Los ajustes se han producido sobre todo en esas secciones. El deporte le ha ganado porque el fútbol es hegemónico, entonces van quedando atrás. Igual es interesante todo el tiempo ver cómo hay expresiones nuevas
y maravillosas y sensibles, y cómo se llena una sala de teatro en el GAM con una obra como la de Nona Fernández, por ejemplo. O sea, me puso muy feliz la obra, que es extraordinaria, Voyager, pero también que esté llena la sala y que la gente aplauda de pie durante 2 minutos. Claro, que esa emoción, está bien, estamos hablando quizás de una especie de elite cultural. ¿Quién va al teatro con cierta asiduidad? ¿O cómo se hace para que la gente vaya más al encuentro de las experiencias culturales y no se quede en su casa encerrada, condenada a la pantalla? Porque acá la pelea es en las pantallas, pero también es contra las pantallas. Por eso nosotros hacemos un periodismo que de pronto te ofrece una cantidad enorme de posibilidades. Podcasts narrativos, podcasts de reflexión, notas de investigación, notas de análisis, pero de pronto una performance para invitar a lo gregario, al encuentro con un otro, que tiene que ver más con los cuerpos, que tiene más que ver con la presencia física, con el salir de casa, con el abandonar. Y ahí me salto a eso. A ti también, que también terminaste arriba del escenario. Sí. No solo como escritor, no como periodista, en tu propia historia. Y me llamó la atención porque tu obra Testosterona, que es tu propia experiencia que ya nos vas a relatar, no al mismo tiempo, pero cayó también justo en un contexto donde estamos viendo, sobre todo en Londres, el cuestionamiento a los tratamientos hormonales para aquellas personas, ¿no es cierto?, que quieren cambiar de sexo, porque tú lo viviste desde otra esfera, pero a ti te inyectaron testosterona para masculinizarte, ¿no? Sí. Interesante. Le fue bastante mal igual. Bueno, y fueron 2 años, pero cuéntanos esa historia y cómo cae en esta discusión que tenemos hoy día respecto de la sexualidad o el traspaso, esta transición de jóvenes. Uh-huh. Hay un uso paradojal contemporáneo de la testosterona. A mí y a otros miles y miles de niños maricas de este país, de la Argentina, de toda América Latina y de Europa y de todo el mundo, porque esto fue totalmente internacional como política eugenésica. Nos inyectaron testosterona en periodos de 2 años. A mí fueron 8 inyecciones aparentemente. Esto no quedó registro. Nosotros estamos pidiendo informes a todos los hospitales, a todos los ministerios de salud, y los registros no existen. Porque claro, en 1990 finalmente la Organización Mundial de la Salud dijo que la homosexualidad no era una enfermedad. Claro, la sacó de ahí. Pero los expertos sabían esto desde la década del 70. Entonces, incluso los médicos que lo hacían en la década del 70, a mí, en mi caso en el 77, en un hospital de Chipoleti, o los que lo hicieron en los 80, sabían que estaban haciendo algo clandestino, que era éticamente cuestionable. Intentar torcer supuestamente una identidad, una voluntad o un deseo con una hormona, con un químico inyectado en el cuerpo de un niño de 6 años. O sea, si uno lo piensa, es atroz. Ahora, atroz. Lo mismo, llevémoslo a lo contemporáneo. Mirá cómo es la vida y la paradoja de la vuelta de la vida y de estos laberintos que transitamos, que hoy la misma hormona es utilizada por los jóvenes que quieren transicionar de una identidad femenina a una masculina para ser varones, ¿no? Trans varones o personas no binarias, personas que no se sienten ni varones ni mujeres, pero cuya identidad quieren que sea más masculina. La testosterona es usada también por las señoras de 50 que nos están escuchando y ya lo saben, y si no lo saben... Tomen nota. Mis amigas, por lo menos en Buenos Aires, están con el gel de testosterona para recuperar el deseo sexual. Los varones mayores de 50 que también transitan por periodos de pérdida del deseo no solo van a la pastilla azul, sino que también se inyectan testosterona para producir un aumento de su libido. En fin, los usos actuales de la testosterona paradojalmente son positivos. No son invasivos, no son violentos. En cambio, aquello otro sí. Yo pensé que esto había ocurrido hasta los 80, pero ahora cada vez que hago la obra aparece alguien nuevo que me cuenta que le pasó. Y lo último me pasó ahora en España, donde conocí a un médico de 34 años que fue inyectado a los 13 en Colombia, y a un actor de 34 años, de 36, que fue inyectado a los 6 en España. Es decir, hasta los 90 y entrados los 90 y los 2000, se siguió practicando lo que se llama el tratamiento de conversión de la homosexualidad. Qué fuerte verlo qué fuerte verlo desde hoy hacia atrás, porque en el fondo acá hubo una intervención
respecto de tu esencia más profunda de un ser humano, con la voluntad de los padres. Y somos muchos los que lo negamos durante muchos años. Yo, aún con un tratamiento psicoanalítico permanente, durante 3 décadas, lo recordé recién a los 40 y largos años. Yo lo había negado. ¿Por qué crees tú que fue un trauma y quedó escondido? Yo olvidé, mira, yo me acuerdo del día que salimos de la Unión, yo tenía 4 años y medio. El bus que nos tomamos. Recuerdo el hotel de Bariloche en el que nos quedamos. Recuerdo la primera pieza de adobe en la que vivió mi familia migrante cuando llegó a Chipoleti. Recuerdo los colores de las cubrecamas. Todo. Y a partir de los 6 años y de esa inyección no recuerdo nada hasta los 8 años. Eso para ti es un paréntesis, un túnel. Nosotros los humanos tenemos la fortuna del olvido. Porque es imposible vivir en el recuerdo del trauma. Tenemos el derecho a olvidar. Selectivamente. A veces volvemos a transitar esa zona con mucha valentía y con mucho trabajo y acompañamiento, y por eso existen las terapias. A veces eso ocurre en el consultorio de un psicólogo, pero también puede ocurrir en un viaje místico, y también puede ocurrir en el silencio de la naturaleza, y también puede ocurrir en la meditación, y también puede ocurrir en algunas religiones, en las prácticas religiosas que permiten el encuentro con lo más profundo de nosotros. Y cuando logramos volver a pasar por allí, esto que significa en latín recordar, volver a pasar por el corazón, es a veces un corazón que duele. Y se pasa y se sale. No se queda uno estacionado allí. Hay veces que sí. Los que se quedan estacionados allí tienden a repetir y a reproducir el trauma. Y lo hacen hacia otros. Y ahí volvemos a la idea de un Milei que es capaz de encarnar la figura de la crueldad, ¿no? Y de muchos millones de personas que son capaces de aceptar una propuesta cruel, como lo hacemos cuando tenemos una pareja tóxica, como lo hacemos cuando tenemos una relación con padres o madres que no encuentra destino, cuando no podemos, no digo perdonar, transitar el daño que nos produjeron para poder asumirlo y no repetirlo. Ya no con uno, sino con otros. Bueno, temazo. Cristian Alarcón, el tiempo voló. Muy agradecida de todos los caminos y tu laberinto, por llevarnos a recorrer tu laberinto alucinante de tantos temas, ¿no? Y en el cual el lenguaje y la comunicación y la narrativa se van encontrando en este increíble laberinto Alarcón. Muchas gracias. Gracias, Clau, muchas gracias. Esto fue Conversaciones sin Pauta. Diálogos urgentes sobre el país que tenemos y el que queremos tener. Con Claudia Álamo.